Hola, ¿cómo están? 안녕하세요. Estamos aquí en Maite Corea por las pantallas de EduCanal. Yo soy la profe Sheila. Y soy la profe Paz. Vamos a estar continuando todo lo que se trata de las cosas o de los elementos del aula de una clase. Serían silla, escritorio, libro, lápiz, cartuchera, cuaderno, todo eso. Pero ya vamos a estar aplicando lo que es la gramática. Entonces, como vemos, la clase de hoy es para nosotros, o sea, lo que desarrollamos sería toda la parte del repaso. ¿Qué es lo que vamos a estar dando? O qué es, más bien dicho, dimos la parte de vocabularios. Hoy estuvimos dando 교실 그리고 물건. 교실 무슨 뜻이에요? Salón de clases, 네, 물건, cosa. cosas. Entonces, la gramática, 문법, sería 이가 있어요, 없어요. Hoy sí ya vamos a estar repasando la parte del uso de estos verbos, que quiere decir haber, estar o de repente dentro del contexto tener todavía no vamos a practicar, pero sí haber y estar, que sería hay y está en el tiempo presente. Ok, entonces, 복습해요. Repasemos. 네, 볼까요? 이가 있어요, 없어요. Antes de ir a la práctica, ¿no? O sea, vamos a ver una vez más la parte de cómo nosotros utilizamos este verbo. Es la parte de una explicación gramatical que ya previamente habían desarrollado con la profe Jazmín y con la profe Angélica. Pero nosotros, para que no les sea muy nuevo todavía, volvemos otra vez a dar una explicación más breve, más sencilla, para poder luego practicar con estos verbos. 좋아요. Entonces, ese, ¿qué significa, profe? 명사, sustantivo. De 맞아요. Ese es, digamos, la abreviatura del sustantivo, que en coreano es 명사. Así como ahora acaba de decir la profe Sheila, 명사. No olviden, significa sustantiva. Sustantivo. Entonces, el nombre, cosa, animal, persona, que es el sustantivo, y después le acompaña lo que es 다 있어요. Es decir, se utiliza el verbo 있어요, en este caso, como en el tiempo presente, y significaría hay o está. Pero cuando utilizamos con la partícula K, está el sustantivo, después le tienen que acompañar la partícula K. A ver si se acuerdan, 이가 아니에요. ¿Se acuerdan? 이가 아니에요, que quiere decir no es. Pero hoy no es que vamos a dar 이가 아니에요, entonces es 이가 있어요, 없어요. Pero viendo lo que es K, 있어요, cuando utilizamos con sustantivos que no tienen 받침. Por ejemplo, acá vemos una oración, 시계가 있어요. Primeramente, 시계, ¿qué es, profe? Reloj. Es reloj y es un sustantivo. Entonces, si vemos la última sílaba de la palabra reloj, 시계, 시계, 받침이 있어요? 받침이 없어요? 없어요. 없어요. Yo ya utilicé acá el uso de la gramática. 받침이 있어요 quiere decir hay 받침 o no hay. Y la profe Sheila me dijo 없어요, que quiere decir no tiene 받침. Entonces, cuando no tiene 받침 en el sustantivo, se le agrega 가 y después el verbo 있어요. Entonces, quedando así, 시계가 있어요, que significa Hay el reloj. hay un reloj o está el reloj, depende del contexto, ¿verdad? Después, otro vocabulario vemos acá, o sea, otra oración, 의자가 있어요. 의자, 받침이 있어요, 없어요? 없어요. 받침이 없어요, es decir, no tiene 받침, por eso acompaña la partícula 가 y después el verbo. Entonces, quedando 의자, o sea, quedando 의자가 있어요. 의자가 있어요, ¿qué significa, profe? ¿Hay silla o está la silla? Está la silla, perfecto. Ahora, vemos en otro caso, o sea, no en el otro caso, sino cuando es con el verbo 없어요. No olvidemos, en el caso del verbo ser, ida, sí o sí, ida tiene su forma negativa. Habíamos aprendido y ello, y es la forma afirmativa o tanto para la interrogativa. Pero la forma negativa es 이가 아니에요. De esa manera, el no en todos los verbos, solo en el verbo ida y en el verbo, o sea, en algunos verbos y entre eso está el verbo también estar. Es decir, ita y soyo quiere decir de forma afirmativa. 없어요 se utiliza para forma negativa
que quiere decir no hay. 네. 네, 맞아요. Entonces, viendo acá el mismo vocabulario, 시계가 없어요. Es lo mismo. Aplicamos de la misma manera, pero ¿qué significa 시계가 없어요? Sí, no hay reloj o no está el reloj. Asimismo, y después la siguiente oración sería la misma, 의자가 없어요. ¿Qué significa, profe? Sí, no hay silla o no está la silla. Sí, no está la silla. Muy bien. Entonces, no se olviden, 시계가 있어요 quiere decir Hay hay reloj. silla. Hay, sí, Ah, sí, hay reloj. reloj, ¿verdad? 시계가 없어요, no hay reloj. 의자가 있어요, ¿qué significa, profe? Hay silla. Hay silla. 의자가 없어요, No hay silla. no hay silla. No se olviden. Ahora veamos con vocabularios sustantivos que tiene 받침 y vemos la siguiente oración. 가방이 있어요. Podemos ver que en el sustantivo 명사, la palabra, tiene 받침, la última sílaba. Por lo tanto, la partícula que le acompaña va a ser y 있어요. La misma cosa sucede en la siguiente oración, que es 연필. 받침이 있어요. 그쵸? 네. 그래서 queda 연필이 있어요. Entonces, no olviden, cuando tiene 받침 es 이 있어요. 가방이 있어요. 연필이 있어요. 가방이 있어요. 무슨 뜻이에요? ¿Hay mochila o está la mochila? Sí. ¿Y 연필이 있어요? Sí, ¿hay lápiz o está el lápiz? Ok, 맞아요. Y de la misma manera, si quiero decir en forma negativa con el verbo 없어요, es lo mismo, la misma partícula, porque son los mismos vocabularios. 가방이 없어요, que quiere decir no hay, no está la mochila o no hay una mochila. Y después, 연필이 없어요 significaría Que no hay lápiz o no está el lápiz. así mismo. Entonces, no olviden, 이가 있어요, 이가 없어요. Y se utiliza con palabras que tienen 받침, 가 con palabras que no tienen 받침. 있어요 afirmativo, 없어요 negativo. Ahora sí, vamos a hacer una práctica. 연습해요. Practiquemos. 네, 봐요. vemos 그림을 보고 보기와 같이 같은 문장을 완성해 보세요. Esto sería el ejemplo para hacer la práctica ahora con ustedes, los que están ahora conectándose y viendo el programa de hoy y del de ahora. Entonces, vamos a practicar. Si vemos en el 보기, la pregunta K dice, 뭐가 있어요? 뭐 quiere decir qué. ¿Se acuerdan que hasta ayer estuvimos practicando 뭐예요? ¿Qué es? Pero en este caso, 뭐, si vemos, 받침이 없어요. La palabra 뭐 no tiene 받침. Por eso la acompaña 가. Entonces, 뭐가 있어요 significaría ¿Qué hay? ¿qué hay? Sí, ayer dimos 뭐예요? ¿Qué es? Pero hoy vamos a practicar con preguntando ¿qué hay? 뭐가 있어요? Y en este caso le responde ahí la imagen de una mochila y dice 가방이 있어요. 가방이 있어요. Vemos que 가방 받침이 있어요. Por eso le acompaña y 있어요. Entonces, esa es la práctica que vamos a hacer. Ayer estuvimos ya dando todas las partes de los vocabularios, entonces me supongo que ya le va a ser un poquito más 네. fácil. 좋아요. Ahora vemos que hay un escritorio. entonces 제가 이제 물어볼게요, 선생님. 뭐가 있어요? 책상이 있어요. 네, 맞아요. 책상, 받침이 있어요. Por eso le acompaña 책상이 있어요. 다시 한번, 뭐가 있어요? 책상이 있어요. 네, 맞아요. 그 다음, vemos una silla. ¿Cómo decimos silla? 의자. 네, 의자. Y vemos la palabra 의자. 받침이 있어요? 받침이 없어요? 없어요. 받침이 없어요. Es decir, no tiene 받침. Entonces, ¿qué le acompaña? ¿Qué partícula? Yo voy a preguntar, 뭐가 있어요? 의자가 있어요. 네, 맞아요. 의자가 있어요. Cómo me encantaría, profe, poder saber si están haciendo bien o no los ejercicios, ¿verdad? A ver, ¿qué te pareció a vos, profe, cuando estuviste aprendiendo todo esto, digamos, cuando estabas en la clase elemental, ya años atrás? Particularmente, o sea, en las partículas y galo que son un poco más difíciles porque en el castellano no hay. No hay. Entonces,
tienen que atender mucho cuál tienen que usar. Sí, y después con la práctica es como que uno va De, familiarizándose, ¿verdad? Ah, ok. Así mismo. Entonces, como dijo la profe Sheila, en el castellano no existe, pero con la práctica uno va más practicando y saliendo de manera natural. 좋아요. Entonces, una vez más, 뭐가 있어요? 의자가 있어요. 네, 의자가 있어요. Ahora veamos el siguiente elemento. ¿Cómo se dice computadora en coreano? 컴퓨터. 네, 컴퓨터. Y la pregunta es, ¿뭐가 있어요? ¿Qué hay? ¿Y cómo vamos a responder? Ahora, vamos a darle unos 10 segundos. Voy a contar en coreano. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 정답은, ¿cómo sería? 컴퓨터가 있어요. 네, 맞아요. A ver, ¿cómo me gustaría saber si pudieron hacer bien o no, ¿verdad? Pero fue bastante sencillo. Una vez más, 뭐가 있어요? 컴퓨터가 있어요. 네, 맞아요. Ahora sí, vamos a ir a una práctica auditiva. 듣기 연습. Y si vemos, hay muchos elementos de lo que el día de ayer justamente estuvimos practicando. Y la Sí. pregunta dice, 교실에 뭐가 있어요? 교실에 뭐가 있어요? 교실에 뭐가 있어요? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay en la clase? Dice, 맞으면 O, 틀리면 X 표하세요. Quiere decir, si es correcto, marque O, y si es incorrecto, X, que sería O es como decir sí, verdadero. X sería no o falso. 좋아요. Entonces, voy a decir, por ejemplo, no es un ejemplo, sino vamos a decir, profe, se va a preguntar, ¿verdad? Entonces, la profe Sheila, o sea, la profe Sheila va a preguntar, o sea, perdón, yo voy a estar preguntando y la profe Sheila va a estar respondiendo. Te voy a preguntar, número 1, 1번, 의자가 있어요? 네, 의자가 있어요. A ver, ¿qué se entiende eso? Es saber qué entienden, si es sí o no. 1번, ¿verdad? Ahora paso al número 2, 2번. 컴퓨터가 있어요? 아니요, 컴퓨터가 없어요. 3번. 가방이 있어요? 네, 가방이 있어요. Creo que fue bastante fácil, profe, ¿verdad? Ya uno viendo la imagen y sabiendo los vocabularios va a poder asimilar rápido, pero si no conoce los vocabularios, ahí podría costar un poquito. Sí. Ok, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Veamos, sería esta. Entonces, 의자가 있어요? Fue la pregunta y la profe Sheila respondió, 네, 의자가 있어요. 네, 의자가 있어요. ¿Qué significa eso? Sí, hay silla. Sí, hay silla. Entonces yo pregunté, 의자가 있어요. ¿Hay sillas? También puedo preguntar en plural, o sea, es igual en coreano. Y ella me dice, 네, 의자가 있어요. Sí, hay silla. Sí, porque en la imagen vemos que hay silla. Ahora, pregunté, 컴퓨터가 있어요? Y me respondió la profe, 아니요, 컴퓨터가 없어요. 컴퓨터가 없어요. ¿Qué quiere decir? No hay computadora porque realmente en nuestra imagen no encontramos computadora. Y en el último sería 가방이 있어요. Y la profe Sheila me respondió 네, 가방이 있어요. que verdaderamente hay un bolso. 가방이 있어요. Y bueno, con esto entonces nosotros terminamos la parte de los ejercicios auditivos. Ahora sí vamos cerrando lo que es el programa de hoy, profe. ¿Cachai? Entonces, 마무리 sería la conclusión. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estuvimos desarrollando? Todo lo que es la parte de 어휘, ¿qué significa? Vocabulario. Dimos 교실 그리고 물건. ¿Qué significa, profe? 네, 교실, salón de clases y 물건, cosas. Y después tocamos la parte de la gramática, 문법, y aprendimos el uso de 이가 있어요, 없어요. ¿Qué significa? 네, 있어요 es haber o estar y 없어요 es no haber o que no está. Así mismo. Y bueno, con esto nosotros estamos cerrando lo que sería el programa de hoy. Y antes de despedirnos, la profe Sheila, si nos puede decir el tema de las redes sociales, que también es muy importante. Tenemos nuestro Instagram, @MaitiCorea, el Facebook, Centro Educativo Coranón Paraguay, y por último el canal de YouTube, Centro Educativo Coranón Paraguay, donde siempre subimos los programas emitidos. Así mismo. Y bueno, y muchas gracias
감사합니다. 감사합니다. Y nos volvemos otra vez a conectarnos a través de Maitei Corea. 네, 그러면 또 만나요.